Bienvenidos a una profunda exploración de una de las preguntas más enigmáticas y desafiantes en la teología cristiana. ¿Por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos? Este es un tema que ha intrigado a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. Para abordarlo adecuadamente, es necesario comprender en detalle el complejo concepto de la justicia divina, así como otros factores significativos que entran en juego en este dilema espiritual. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión, mientras desvelamos juntos estos misterios. Para empezar, debemos retroceder en el tiempo y examinar quién era Satanás antes de su caída. Originalmente conocido como Lucifer, un nombre que significa portador de luz o estrella de la mañana, Lucifer no era solo un ángel más, sino un ser celestial de gran poder, belleza y sabiduría, creado por Dios como un ser de luz. En las Escrituras se describe a Lucifer como un querubín, una categoría especial de ángeles que estaban en la presencia más cercana de Dios, sirviendo como guardianes de su santidad. El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 12 al 15, nos ofrece una descripción exaltada de Lucifer en su estado original. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, en el jardín de Dios. Toda piedra preciosa te adornaba. Fuiste ungido como querubín guardián, porque así te ordené. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Estas palabras pintan un cuadro impresionante de la gloria y la alta posición que Lucifer ocupaba en el cielo. Sin embargo, a pesar de esta perfección, algo salió terriblemente mal. Lucifer, en su libre albedrío, decidió rebelarse contra su creador. Antes de continuar con esta fascinante discusión, queremos invitarte a reflexionar sobre el contenido que estamos explorando. Si estás encontrando esta información valiosa y deseas profundizar aún más en cuestiones teológicas que fortalezcan tu fe y comprensión de la palabra de Dios, te animamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás mantenerte al tanto de nuestros próximos videos, diseñados para iluminar tu camino espiritual. Además, si te está gustando este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos, como comunidad de creyentes, podemos crecer en la fe y compartir la luz de Cristo con el mundo. Para entender la caída de Lucifer, es crucial que comprendamos el concepto de libre albedrío. Dios, en su infinito amor y sabiduría, creó a todos los seres inteligentes, incluidos los ángeles, con la capacidad de elegir. El libre albedrío es fundamental para la existencia del amor genuino, la obediencia y la adoración verdadera. Sin la capacidad de elegir, estas acciones carecerían de significado, asemejándose a las acciones programadas de un robot que no tiene voluntad propia. Imaginemos que hemos creado un robot perfectamente diseñado para realizar buenas acciones. Si un día este robot comenzara a actuar destructivamente, nos sorprendería y nos preguntaríamos cómo podría suceder algo así, dado que fue creado para hacer el bien. Esta analogía nos permite vislumbrar el dilema que Dios enfrentó con Lucifer. A pesar de haber sido creado en un estado de perfección, Lucifer tenía la libertad de elegir y eligió la rebelión. El libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos 12 al 15, nos proporciona más detalles sobre la caída de Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me haré semejante al Altísimo. Este pasaje revela que fue el orgullo y la ambición de Lucifer lo que lo llevó a su caída, al desear ser igual o superior a Dios. Antes de continuar con el video, tengo que preguntarte, ¿te gustaría poder trabajar desde tu casa y ganar entre $100 y $500 diariamente? Si tienes interés, haz clic en el enlace del primer comentario fijado y accede a un método que ha ayudado a más de 3.800 personas a cambiar sus vidas. ¿De acuerdo?
Ahora, volvamos al tema del video. Ahora bien, surge la pregunta central: ¿por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos? Para responder a esto, es necesario comprender la naturaleza de estos seres y la gravedad de su pecado. A diferencia de los humanos, los ángeles son seres espirituales que existen en la presencia directa de Dios, con un conocimiento y comprensión de los asuntos divinos que supera con creces el nuestro. Cuando los ángeles caídos eligieron rebelarse, lo hicieron con pleno conocimiento de las consecuencias de sus acciones. Esta rebelión no fue producto de la ignorancia o la debilidad, sino una decisión deliberada y consciente, lo que hace que su pecado sea imperdonable. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 27, encontramos un principio similar aplicado a los seres humanos. Si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino solo una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiente que consumirá a los enemigos de Dios. En el caso de los humanos, el pecado a menudo surge de la ignorancia o de la debilidad, y tenemos la oportunidad de arrepentirnos porque podemos aprender, crecer y cambiar. Nuestros pecados, aunque graves, muchas veces se cometen sin una comprensión total o en momentos de vulnerabilidad. Los ángeles, en su naturaleza espiritual, tomaron una decisión con pleno conocimiento de sus implicaciones eternas. Su rebelión no fue un simple error ni un momento de debilidad, sino un acto consciente, deliberado y definitivo de desafío contra Dios, lo que hace que su pecado sea considerado como imperdonable. Esta determinación absoluta es lo que distingue su situación de la de los seres humanos y marca la gravedad de su transgresión. Para comprender plenamente por qué este pecado es imperdonable, es esencial explorar el papel que juega la justicia divina en esta ecuación. La justicia de Dios es perfecta, inmutable, y no puede tolerar el pecado en su presencia. La rebelión de los ángeles caídos no es vista como una simple desobediencia, sino como un acto supremo de traición, uno que socava la relación fundamental entre la criatura y el Creador. Esta traición es de tal magnitud que resulta en una separación eterna de Dios, un castigo que refleja la seriedad del pecado cometido. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, se nos ofrece una visión clara de las consecuencias de esta rebelión, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este pasaje no solo ilustra la severidad del castigo, sino que también subraya la irrevocabilidad de su destino, un destino sellado por su elección consciente de desafiar a Dios. Además, es importante entender que el plan de redención diseñado por Dios a través de Jesucristo está exclusivamente destinado a la humanidad. Juan 3. Eis expresa este amor divino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este plan de salvación es específico para los seres humanos, quienes, a diferencia de los ángeles, tienen la capacidad de arrepentimiento y transformación. Esta distinción es fundamental para entender por qué los ángeles caídos no tienen acceso al perdón. La naturaleza de los seres humanos es una combinación de lo físico y lo espiritual, lo que los hace propensos al pecado, pero también les permite la posibilidad de redención a través de Jesucristo. Los ángeles, en cambio, son seres puramente espirituales, con un entendimiento completo y claro de la naturaleza de Dios y su voluntad. Su elección de rebelarse, por tanto, es una decisión irrevocable, sin posibilidad de redención, como lo enfatiza Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. La naturaleza deliberada y plenamente consciente de su pecado significa que los ángeles caídos no pueden alegar ignorancia o malentendido. Su orgullo, su negativa a someterse a la autoridad divina,
y su plena comprensión de las consecuencias de sus acciones les impiden buscar o recibir perdón. Esta realidad nos lleva a una pregunta crucial: ¿por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad? La respuesta radica en la gravedad y la finalidad de su elección. La rebelión de Satanás no fue un simple error o un desliz momentáneo, fue un rechazo profundo y consciente de Dios. Esta traición no es comparable a un fallo común, sino más bien a la traición de un amigo de confianza que de manera deliberada y maliciosa actúa en tu contra con pleno conocimiento de las consecuencias. Tal acto destruye fundamentalmente la relación, haciendo inconcebible la posibilidad de una segunda oportunidad. El apóstol Pablo, en Romanos 9, 22-23, ofrece una reflexión sobre la justicia divina, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Este pasaje subraya que la justicia de Dios no solo implica la retribución por el mal, sino también la glorificación de aquellos que Él ha preparado para recibir su misericordia. El destino de los ángeles caídos es un reflejo de este principio de justicia divina, enfrentando la separación eterna de Dios en el lago de azufre ardiente, como se describe en Apocalipsis 20, 10, donde serán atormentados por siempre. La rebelión de Satanás y los ángeles caídos nos revela aspectos profundos de la teología cristiana: la importancia del libre albedrío, la gravedad del pecado deliberado y la naturaleza inquebrantable de la justicia divina. Su pecado imperdonable es un recordatorio solemne de las consecuencias de alejarse de Dios con pleno conocimiento y determinación. Al reflexionar sobre estas verdades, debemos también recordar la gracia y la misericordia que se nos han extendido a través de Jesucristo. A diferencia de los ángeles caídos, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de redimirnos y de reconciliarnos con Dios. Que este entendimiento nos inspire a vivir una vida que refleje la voluntad de Dios, con gratitud por la misericordia que hemos recibido. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos. Si este contenido ha sido de valor para ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más discusiones detalladas sobre teología y estudios bíblicos. Que Dios te bendiga y te guíe en todos tus caminos.